Desde 1514 hasta 1526, Pedrarias Dávila gobernó Castilla del Oro, Panamá, con una mano férrea que sembró el caos y la disidencia. Reemplazado por Pedro de los Ríos, su juicio de residencia desveló un abismo de acusaciones, apropiación indebida de riquezas y una crueldad extrema que diezmó a miles de indígenas en busca de oro. Su legado inicial fue el despoblamiento masivo de provincias, con hombres, mujeres y niños masacrados solamente por desobedecerle. El sendero de Pedrarias estuvo salpicado de sangre, destacando la infame ejecución por traición de Vasco Núñez de Balboa, el visionario descubridor que en 1513 avistó el Océano Pacífico, y la de su propio teniente Francisco Hernández de Córdoba, en León, Nicaragua. A pesar de ser hallado culpable de múltiples irregularidades y destituido de Panamá, la corona, en un movimiento pragmático, lo nombró gobernador de Nicaragua en 1527. Su capacidad para imponer orden y expandir el dominio español pesó más que las graves acusaciones. Al pisar tierras nicaragüenses, Pedrarias Dávila chocó de inmediato con Diego López de Salcedo, gobernador de Honduras, quien ambicionaba extender su jurisdicción hacia el sur. La riqueza de Nicaragua, especialmente sus vastas poblaciones indígenas, codiciada fuente de mano de obra y el corazón del lucrativo tráfico de esclavos, encendió la disputa. El control de un posible paso estratégico elevaba aún más las apuestas. Salcedo había invadido y se había autoproclamado gobernador, pero Pedrarias, respaldado por una provisión real explícita, tenía la legitimidad que Salcedo carecía. En un audaz movimiento, Pedrarias apresó a Salcedo por unos 8 meses. Su liberación solo llegó tras un pacto que delimitó favorablemente las fronteras para Nicaragua y, según se cuenta, una cuantiosa suma de dinero. La llegada de Pedrarias no inauguró la resistencia, sino que la intensificó. Caciques como Diriangén y Nicaragua ya habían desafiado a Gil González Dávila desde 1523. Pedrarias se vio forzado a pacificar esta oposición con campañas militares brutales. Los chorotegas, especialmente, nunca cedieron, como el propio Pedrarias reportó a la corona en 1528, lamentando que nunca han querido servir a los cristianos y que además de no querer servir se han alzado y muerto muchos cristianos. Un testimonio de su fiera determinación fue el ataque indígena a las minas de oro de Santa María de Buena Esperanza en 1529, una victoria que desalojó a los españoles y costó la vida de 6 de ellos, incluyendo al tesorero Alonso de Peralta. La brutalidad de Pedrarias alcanzó su cenit el martes 16 de junio de 1528 en la Plaza de León Viejo. Allí ordenó el aperreamiento de 17 o 18 caciques chorotegas. El cronista Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés describió con horror cómo perros de guerra, primero nuevos para el entrenamiento y luego los veteranos, devoraron a los líderes indígenas. La resistencia indígena no solo fue militar, con tácticas de emboscada, desalojo y gritos intimidantes, también fue una resistencia de escape y negación. Muchos optaron por huir a zonas inexpugnables o se negaron a trabajar en las infames encomiendas y minas. A pesar de su valentía indomable, los pueblos originarios se enfrentaron a una abrumadora superioridad militar española. Armas de fuego, caballos, armaduras y el apoyo de aliados indígenas. Las guerras incesantes, sumadas a las enfermedades traídas de Europa y la explotación despiadada, particularmente el tráfico masivo de esclavos hacia Panamá, desataron una catástrofe demográfica que diezmó a la población en tiempo asombrosamente corto. La valentía indígena fue un fuego indomable, pero la maquinaria de la conquista era brutal. Nicaragua, a diferencia de otras regiones, no ocultaba vastos tesoros de oro.
Esta carencia llevó a Pedrarias Dávila a desviar su mirada hacia una riqueza más sombría, pero inmensamente lucrativa: el tráfico de esclavos indígenas hacia Panamá. Esta actividad, que literalmente desangró a la población nativa, se convirtió en la columna vertebral de su gobierno y en una fuente vital de ingresos para la corona. La insaciable demanda de mano de obra en centros coloniales como Panamá y más tarde Perú creó un mercado de esclavos que Pedrarias explotó sin piedad. Sus arcas personales y las de sus allegados, junto con los impuestos reales, se nutrían de la venta de seres humanos. Esta política de explotación brutal fue inmortalizada por cronistas como Bartolomé de las Casas, quien en su brevísima relación de la destrucción de las Indias denunció con vehemencia las atrocidades, la esclavitud y el exterminio de los indígenas, dejando una herida imborrable en la demografía y la sociedad nicaragüense. Las llamadas guerras justas se cimentaron en el requerimiento, un documento concebido por la corona española para disfrazar de legitimidad divina y legal la despiadada conquista, fundamentado en bulas papales que otorgaban a los reyes católicos el derecho a evangelizar nuevas tierras. Este texto se leía a los indígenas a la distancia, a menudo sin que entendieran nada, o incluso ante árboles, bosques o a la nada. Su verdadero y macabro propósito era legalizar la violencia. Una vez leído, cualquier atisbo de residencia indígena podría ser etiquetado como rebelión, justificando así la esclavización y la masacre. Pedrarias Dávila, con su infame reputación, utilizó el requerimiento como un vil pretexto para sus campañas de conquista y esclavización, tanto en Castilla del Oro como en Nicaragua, transformando un documento legal en una sentencia de muerte. El sistema de rescate era un mecanismo perverso que permitía a los españoles adquirir esclavos de los propios indígenas, quienes ya practicaban ciertas formas de servidumbre o de esclavitud, con prisioneros de guerra, deudores, etc. Bajo el eufemismo de rescate, los españoles compraban a estos individuos ya esclavizados a los caciques locales. Pero la depravación no terminaba aquí. Para garantizar un flujo constante de rescates, Pedrarias Dávila y sus hombres promovieron activamente los conflictos y guerras entre las distintas tribus indígenas. Caciques aliados o sometidos eran incentivados a lanzar incursiones contra sus vecinos, capturando prisioneros que luego serían vendidos a los españoles como esclavos rescatados, perpetuando un ciclo de violencia y codicia. La práctica de herrar a los indígenas con fuego en la frente o mejilla era, según el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, una parte crucial y atroz del sistema de rescate y guerra justa bajo Pedrarias Dávila en Nicaragua. Esta marca de fuego era mucho más que una simple señal, era un sello visible que legalizaba la condición de esclavo, una prueba irrefutable de que el individuo había sido adquirido legalmente, y que el quinto real, es decir, el 20% del valor destinado a la corona, había sido ya pagado. Este estigma de hierro hacía prácticamente imposible que un esclavo escapara y se fundiera con poblaciones libres sin ser identificado. También consolidaba la propiedad, evitando disputas y facilitando el control y la venta del lucrativo mercado de esclavos. La marca solía ser una R para rescate, una G para tomados en guerra justa, junto con un símbolo que indicaba el sello real. La corona, así, se beneficiaba directamente de cada vida esclavizada, convirtiéndose en cómplice de esta aberrante práctica. Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, un nombre grabado en la historia como cronista, emergió como un fiero detractor de la cruel administración de Pedrarias Dávila en Panamá y Nicaragua. Oviedo no solo documentó, sino que presenció personalmente horrores como el infame aperramiento de caciques en León Viejo en 1528, el masivo tráfico de esclavos y las guerras justas que dejaron a su paso la aniquilación de poblaciones enteras. Oviedo no dudó en culpar a Pedrarias por el despoblamiento masivo de indígenas, retratándolo como un tirano
movido por la ambición y la codicia, que anteponía sus intereses personales al bienestar de la tierra, sus gentes y la propia corona. Para Oviedo, el mal gobierno de Pedrarias era una tiranía despótica y desorganizada, un mal gobierno que había roto el equilibrio colonial. Aunque era un cronista oficial, Oviedo fue valiente al señalar a Pedrarias como una verdadera maldición para sus gobernados. Sus diferencias escalaron incluso a lo personal. Oviedo relató un intento de asesinato en Castilla del Oro, Panamá, de la cual sospechaba, estaba seguro que Pedrarias fue el instigador. Sintiéndose inseguro, tomó la decisión de regresar a España en 1515 y también en 1523, con el firme propósito de dar noticia al rey sobre los abusos y la corrupción del mal gobierno de Pedrarias. La corona española, alarmada por las crecientes denuncias y la inestabilidad generada por Pedrarias Dávila, envió a Francisco de Castañeda, un alcalde mayor, a Nicaragua en 1529. Su misión: someter a Pedrarias a un juicio de residencia exhaustivo, investigar y juzgar su tiranía y mala administración. La llegada de Castañeda marcó el principio del fin del poder absoluto de Pedrarias. Castañeda, con astucia, no atacó a Pedrarias directamente, sino que desmanteló su red de poder, procesando a figuras clave como Miguel Juan de Rivas y Juan de Carvalho, relacionados al manejo económico del tráfico de esclavos. Además, logró algo crucial: ganarse la lealtad de capitanes prominentes de Pedrarias, como Hernando de Soto y Hernán Ponce de León, quienes, buscando mayor autonomía y legalidad, se unieron a su causa. Esto despojó a Pedrarias de un apoyo militar y político vital. Aunque Pedrarias intentó recuperar el control de los cabildos de León y Granada en diciembre de 1529 mediante elecciones influenciadas, esta victoria fue efímera. En 1530, Castañeda, usando su autoridad legal, logró revertir la situación, desmantelando las maniobras políticas de Pedrarias y restableciendo el control de la corona. A pesar de su edad avanzada, Pedrarias era un estratega formidable, capaz de dividir a sus oponentes y aferrarse al poder hasta el final. Su influencia en la corte y el continuo flujo de riquezas a las arcas reales le dieron un respiro. Además, ingeniosamente, aseguró la continuidad de su linaje y poder en Nicaragua, al casar a su hija María de Peñalosa con el licenciado Rodrigo de Contreras, quien se convertiría en su sucesor como gobernador en 1534, tras la muerte de Pedrarias en 1531. En un giro simbólico del destino, los restos de Pedrarias Dávila y su víctima, Francisco Hernández de Córdoba, fueron reunidos en León Viejo en el año 2000. Tras casi 5 siglos, el fundador de las primeras ciudades de Nicaragua, León y Granada, Hernández de Córdoba, yace ahora en una posición de honor, mientras que Pedrarias, el infame verdugo, descansa simbólicamente a sus pies. Esta reubicación es un poderoso recordatorio de cómo la memoria colectiva del pueblo nicaragüense revalora a sus figuras históricas. El legado de Hernández de Córdoba, a pesar de sus propias imperfecciones como conquistador, representa el inicio de la nación, mientras que Pedrarias encarna la brutalidad y la ambición desmedida que la historia condena y seguirá condenando por siempre, aunque de vez en cuando su espíritu infame, bajo otros nombres, quiera regresar al poder una vez más.